Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros. En 30 minutos, hoy recibimos la visita de Juan Ruiz Alsola, es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en medio de una crisis y sale mucho la palabra investigación e innovación. ¿En Canarias estamos apostando por estos conceptos? Pues sí, realmente en Canarias, además cada vez más hay un convencimiento de que es muy importante impulsar la innovación como un factor clave para la competitividad empresarial, y además también se entiende cada vez mejor que una parte importante de esa innovación tiene que estar sustentada en la generación de nuevo conocimiento que genera la investigación. ¿Cuánto presupuesto dedica el Gobierno de Canarias o cuánto del presupuesto del Gobierno de Canarias se dedica a investigación? Bueno, realmente ha habido una progresión ascendente. Estamos ahora mismo en 118 millones de euros, que ponerlo en referencia, en el año 2004 estábamos hablando de 32 millones de euros, en el 2008 eran en torno a 64 millones de euros y llegamos a un máximo en el año 2010 de 121 millones de euros. Ahora ha habido un pequeño retroceso motivado por la crisis económica y en cualquier caso lo importante es mantener una cuantía que en el actual plan, en el nuevo plan canario de I+D+I que se está desarrollando, pues está fijada en el objetivo de unos 500 millones de euros en 5 años, así a no menos de 100 millones de euros anuales. Creo que es una cifra importante y que es importante mantenerla para poder hacer pues las políticas públicas que puedan impulsar la innovación en todas las empresas canarias. Y si nos comparamos con otras comunidades, ¿cómo estamos? Bueno, pues ahí depende básicamente de a quién nos refiramos. Si vemos el esfuerzo público que se hace en Canarias en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la innovación, estamos razonablemente en línea con la media española. Hay indudablemente comunidades autónomas que están por delante, pero estamos en una posición, yo diría que razonable. Sin embargo, cuando vemos el esfuerzo que hace el sector privado en el ámbito tanto de la innovación como de la investigación, estamos ostensiblemente por detrás. Por eso el principal objetivo de las políticas públicas debe ser justamente estimular la demanda de actividad investigadora y estimular también la demanda de innovación por parte de las empresas canarias. ¿A dónde van estos 118 millones de euros? Bueno, pues puedo hacer un resumen sobre la base, por ejemplo, de lo que tenemos previsto hacia el futuro con el nuevo plan. En estos 500 millones de euros que comentaba anteriormente, 200 millones de euros irán destinados a grandes infraestructuras, muy especialmente los parques tecnológicos. Unos 100 millones de euros irán destinados a la financiación de centros de I+D+I, en los que participa la comunidad autónoma o que son de la comunidad autónoma, el Instituto de Astrofísica, la Plataforma Oceánica de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y otros. 50 millones de euros irán a la financiación de proyectos de investigación. Es importante señalar que no todos deben de ser proyectos de investigación académico o proyectos de investigación de centros públicos de investigación. Es importante que las empresas también se impliquen. Y unos 150 millones de euros están destinados a proyectos de innovación empresarial. De estos 150 millones de euros, 100 millones de euros lo serán en la forma de activos financieros destinados a justamente financiar la actividad empresarial innovadora en un momento en el que el acceso al crédito es muy complicado. Ahora hablaremos de la innovación, pero vamos por partes. ¿Por qué es importante subvencionar, apoyar la investigación en el archipiélago? Bueno, la investigación básicamente consiste en generar conocimiento. Generar conocimiento se hace por dos motivos. Un motivo es porque pues, los seres humanos tenemos el afán de saber cada vez más, y eso pues todas las sociedades avanzadas en todos los momentos de la historia lo han hecho y lo han apoyado como una forma de realización humana. Pero además de eso, estas investigaciones o muchas de estas investigaciones son la base para mejoras en el ámbito social y en el ámbito económico que progresivamente se van introduciendo en la actividad productiva, muchas veces de una forma distante a la investigación que originaron el primer conocimiento. Entonces es importante que en Canarias estemos adecuadamente situados en este ámbito, tanto porque podamos generar conocimiento y participar en las redes de generación de conocimiento, como porque estaremos en mejor disposición de hacer una utilización práctica y económicamente efectiva del conocimiento que se genere. ¿Ya se han dado la mano investigación y también los intereses empresariales o todavía no estamos en el nivel que desearíamos? Pues ahí nos falta un camino importante por recorrer. De hecho, es la gran asignatura pendiente que tiene Canarias en este ámbito. Realmente es una asignatura pendiente para el conjunto
conjunto de España, en todo el Estado, pues hay una distancia muy importante entre la actividad investigadora y la actividad empresarial. Pero no cabe duda de que en Canarias pues tenemos un retraso aún mayor, motivado básicamente porque nuestro tejido productivo es un tejido productivo muy basado en el sector de los servicios, muy basado en la actividad turística, que tradicionalmente no ha sido demandante de esta actividad de investigación y de desarrollo. Justamente tenemos que intentar modificar algunas pautas de nuestro modelo económico para generar actividad económica en Canarias que demande esta actividad investigadora como un elemento básico pues para fortalecer pues la competitividad de las empresas, que además son empresas enormemente tractoras, y con ello pues la competitividad de la economía en su conjunto. ¿Cuál es el estado de los científicos canarios? ¿Están bien? ¿Están en un mal momento? ¿Tienen muchas necesidades? Usted, que ha sido además profesor universitario, que los conoce de cerca, ¿cómo están nuestros científicos? Bueno, básicamente tenemos que distinguir dos ámbitos, el ámbito público y el ámbito privado. En el ámbito público, la situación de los científicos en Canarias es similar a la que existe en el resto de España. Quiere ello decir que indudablemente se podría pensar en un escenario pues propio de otros países, de otras regiones, en donde a lo mejor hay una mayor participación de la I+D, por ejemplo en el conjunto del Producto Interior Bruto, y donde las condiciones de investigación pues tal vez pues sean más fuertes, pero en cualquier caso estamos en línea con esa medida española, porque a fin de cuentas pues lógicamente es el contexto al que pertenecemos. Sin embargo, cuando vamos al sector privado sí vemos una importante diferencia. Básicamente no hay apenas investigadores en el sector privado en Canarias, y esto genera una enorme frustración para muchísimos investigadores jóvenes en Canarias que no encuentran el acople laboral adecuado. El sector público no puede absorber a todos los investigadores. Es muy importante que el sector privado demande perfiles investigadores, y en Canarias básicamente solamente está generando esa demanda el sector público, además en un momento en el que además la crisis económica genera una saturación práctica del sector público. Por lo tanto, hay esa diferencia muy marcada. Por poner una cifra, a nivel del conjunto de España, el 56% de la investigación se realiza en las empresas, más de la mitad, por lo tanto. En Canarias está en torno al 20%, y hay que tener en cuenta que dentro de ese 20% de I+D que se realiza en las empresas canarias, hay que contar la de tres grandes empresas públicas, que son el Instituto Tecnológico de Canarias, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables y el Gran Telescopio de Canarias. Con lo cual, pues eso nos muestra el camino que tenemos que recorrer para incentivar la actividad investigadora en el sector privado canario. ¿Y las empresas están cambiando? ¿Empiezan a ver que es importante investigar? Vamos a ver, tenemos de todo. Está cambiando la mentalidad de mucha gente joven que entiende que existen la posibilidad de desarrollar nuevas empresas intensivas en conocimiento, intensivas en resultados de investigación. Lo que pasa es que todavía no tenemos suficientes proyectos empresariales maduros en nuestro sistema. Por otro lado, también está cambiando la mentalidad de muchas empresas en relación a que la innovación es importante, y con frecuencia pues esa innovación se sustenta en algunos resultados de investigación. En todo caso, necesitamos poner los incentivos en el sistema, en Canarias, para poder ayudar a financiar a nuevas empresas o a empresas que quieran diversificar su actividad para hacerla más intensiva en investigación, y eso requiere necesariamente en Canarias, en general en toda Europa, pero luego en el caso de Canarias de forma especial, un apoyo público importante. ¿Qué es la innovación? Pues la innovación, básicamente, por decirlo en forma muy creo que ilustrativa, es en la empresa hacer las cosas de una forma diferente para básicamente obtener dos resultados: ganar en eficiencia y distinguir el producto o el servicio que se comercializa. Es importante vincularlo a la actividad empresarial, es una actividad netamente empresarial. Cuando una empresa quiere vender su producto o su servicio, tiene que hacerlo atractivo a sus clientes, tanto en el mercado local como en el mercado exterior, y indudablemente tiene que ser capaz de controlar los costes de producción de ese servicio para ganar en eficiencia, y eso lo puede hacer, por ejemplo, introduciendo tecnología, mejorando la eficiencia de la organización y demás. ¿Y cómo están las empresas canarias en innovación? Bueno, pues en el
el caso de la innovación estamos mejor, indudablemente, que en el caso de la investigación. Hay empresas canarias innovadoras, pero aún también tenemos un recorrido importante que recorrer, un camino importante por delante. ¿Por qué? Pues porque tenemos una presencia enorme de microempresas. Más de la mitad de las empresas canarias pues no tienen más de un empleado, más del 90% pues son realmente microempresas, es decir, tienen menos de 10 empleados, y lógicamente introducir innovación a estas empresas, a estas microempresas, pues resulta muchas veces complicado, porque tienen lógicamente que atender la urgencia del día a día de su actividad empresarial. Por eso también es importante que haya mecanismos de acompañamiento suficientemente fuertes y robustos para ayudar a las empresas a innovar. Realmente como funciona es mucho con el veo a veo en las empresas pequeñas. Cuando una empresa ve que a otra empresa pues que conoce le ha ido bien introduciendo algún tipo de novedad, de modificación en su actividad, de tecnología, pues es más propensa a hacerlo también. Probablemente nos estén viendo muchos empresarios. Pónganos dos ejemplos de innovación, porque a lo mejor estamos pensando en grandes cosas y a lo mejor se puede innovar con gestos muy sencillos, ¿no? Sí, podemos poner ejemplos de innovación tecnológica y de innovación no tecnológica. En innovación tecnológica podemos pensar, por ejemplo, en introducir sistemas informáticos en la gestión de la empresa, o por ejemplo introducir sistemas de gestión energético en empresas que permitan ahorrar pues en coste, por ejemplo, eléctrico, o que puedan ahorrar, por ejemplo, en consumo de agua. En cuanto a la innovación no tecnológica, básicamente quiere decir modificar la forma de organizar el trabajo interno de la empresa. Esto lo puede hacer un pequeño comercio, desde la forma de presentar su exposición al público, su escaparate, lo puede hacer en la forma en la que hace su gestión de inventario, en la forma en la que se relaciona con sus proveedores, en definitivas cuentas, en cualquier actividad propia de la empresa que está haciendo de una manera, por así decirlo, tradicional, porque está acostumbrado a hacerlo de una forma. Además, esto es muy habitual, especialmente en pequeños negocios familiares, y existen posibilidades de hacerlo de otra manera. Pues esas otras maneras suponen innovaciones, evidentemente, cuando se hacen para mejorar. ¿Con qué ayudas del Gobierno de Canarias cuenta una empresa para innovar? Bueno, hay distintos programas de ayuda. Además es muy importante entender que la innovación no puede ser nunca considerado un traje de talla única. Cada empresa necesita su innovación específica y hay que distinguir muy bien el tipo de empresa para entender a qué programa tiene que presentarse. Hay innovaciones de tipo muy sencillo, con pequeños proyectos que se pueden financiar o cofinanciar mediante el programa de bonos tecnológicos. Aquí estamos hablando pues de proyectos que nunca superan los 12-15.000 euros para innovaciones tecnológicas o no tecnológicas. Se puede cofinanciar, por ejemplo, la consultoría y servicios de consultoría en materia de innovación. Y esto, bueno, pues tiene una mecánica además de funcionamiento pues flexible. La gestión es telemática, no son convocatorias competitivas. Básicamente lo que hay que hacer es cumplir con los criterios del programa, es decir, explicar en qué se va a hacer la innovación, y mientras haya recursos económicos se atiende por orden de llegada a las peticiones de las empresas. Además es un programa que no solamente estimula la demanda de esas soluciones innovadoras, sino que también estimula la oferta de soluciones innovadoras en Canarias, porque para ser proveedor dentro del programa pues tienes que estar registrado dentro del programa, de tal forma que está pensado para generar ese mercado de la innovación en Canarias. Pues podemos pensar en otro tipo de ayudas ya de mayor alcance, como pueden ser, por ejemplo, los préstamos para proyectos de innovación empresarial. Hemos pues resuelto recientemente una convocatoria de 11,5 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas para empresas que tenían que resolver, que tenían proyectos innovadores. Hay algunas convocatorias también de subvenciones, en este caso también para otro tipo de proyectos de innovación empresarial, ayudas también para la incorporación de personal cualificado a las empresas. En definitivas cuentas, hay una importante cartera de medidas, pero sí es fundamental entender cada empresa debe entender a qué tipo de medida debe de presentarse. No tiene a lo mejor sentido que un pequeño negocio que necesita una innovación relativamente sencilla a lo mejor vaya a una convocatoria pensada para
financiar grandes proyectos de innovación o de investigación. Todos, Juan Ruiz, nos quedamos un poco decepcionados cuando vimos que el supertelescopio que esperábamos que se instalara en la isla de La Palma se fue a Chile. Pero algunas fuentes apuntan a que a lo mejor Chile no va a tener ese dinero para implantar el telescopio. ¿Hay posibilidades de que se vuelva a hablar del supertelescopio en la isla de La Palma? Bueno, eso el futuro lo dirá. Yo también las noticias que tengo es que el problema financiero, la cuestión financiera no está aún resuelta. Realmente si el telescopio se hubiera instalado en La Palma, pues había una oferta puesta encima de la mesa para atender pues una parte importante de las necesidades financieras del proyecto, pero bueno, el organismo internacional ESO, que como se llama, pues decidió llevarlo a Chile. Si no lo pueden hacer allí porque no tienen el dinero, pues habrá que ver en el futuro si podemos recuperar la candidatura de La Palma. O sea que tendremos que estar alerta. Tendremos que estar alerta y bueno, si se crea esa situación, indudablemente es un proyecto que siempre hemos pensado que es estratégico para Canarias y para la isla de La Palma en concreto donde se instale. ¿El telescopio solar sí que nos tocará? El telescopio solar es otra de las grandes apuestas en las que se está trabajando actualmente. Cuando se haga, con toda probabilidad vendrá a Canarias. Ahora mismo tenemos un problema y es que hay una hoja de ruta de grandes infraestructuras europeas que define las prioridades en el corto y en el medio plazo, y el telescopio solar europeo no ha sido incluido en esa hoja de ruta. Básicamente, bueno, nosotros lógicamente deseamos que esté incorporado en ese esquema de prioridades, y también pues lógicamente pues pensamos que desde luego desde el Gobierno de Canarias y también desde el Gobierno de España hay que apostar y apoyar porque el telescopio solar europeo venga a Canarias. El telescopio solar europeo y otros telescopios, también hay por ejemplo unos telescopios de la familia Cherenkov para astronomía de rayos gamma, que también hay una candidatura del Instituto de Astrofísica. Es decir, el instituto tiene proyectos muy interesantes, punteros, y tenemos que hacer que los observatorios tanto de Izaña como del Roque de los Muchachos pues sean atractivos para albergar estos proyectos. Me gustaría, Juan Ruiz, que habláramos de las expectativas que abre la Plataforma Oceánica de Canarias, más conocida como PLOCAN. Tengo la sensación de que todavía es poco conocida, quizá porque no se ha construido físicamente, efectivamente, pero va a abrir muchas puertas a la investigación en Canarias y muchos proyectos prometedores, ¿no? Sí, de hecho la Plataforma Oceánica de Canarias se centra en un ámbito de investigación que tiene que ser estratégico en Canarias, porque a fin de cuentas pues somos isla, y la investigación en el ámbito marino es una de las potenciales importantes que tenemos. Realmente no es solo una infraestructura científica, también es una oportunidad de desarrollo industrial alrededor de toda la tecnología que va a generar PLOCAN, la Plataforma Oceánica, y sí creo que es conveniente pues que, en fin, que todo el mundo, la ciudadanía, pues conozca este nuevo gran proyecto que va a poner a Canarias pues a la cabeza de la investigación en las ciencias marinas pues en el futuro inmediato. Seguimos hablando de otros centros de investigación. El Instituto Vulcanológico de Canarias, ¿por qué no es una realidad, por lo menos como se diseñó o se pensó en un primer momento? ¿El Gobierno de Canarias sigue apostando por este instituto? Sí, el Gobierno de Canarias pues tiene el convencimiento de que siendo Canarias pues la región española pues con vulcanismo activo pues debe de ser el sitio principal en el que se desarrolle la investigación vulcanológica española. La cuestión es ver qué configuración se le da. Hay un planteamiento que nosotros lógicamente apoyamos de creación del Instituto Vulcanológico de Canarias. Entendemos que es importante que en el mismo confluyan pues los esfuerzos que hacen distintas instituciones, algunas canarias, como por ejemplo puede ser el ITER, ¿no?, del Cabildo de Tenerife, otras son dependientes del Estado, como puede ser el Instituto Geográfico Nacional o como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero indudablemente debe de haber ese Instituto Vulcanológico de Canarias en el que confluyan todos esos esfuerzos y que esté radicado en la región que tiene ese vulcanismo activo como es Canarias. ¿Pero qué falta aquí? ¿Falta apoyo de las administraciones, del Estado, del Gobierno de Canarias? ¿Falta financiación? ¿Qué cree usted que falta? Bueno, probablemente falten algunas cuestiones y sobre alguna otra también. Es decir, por un lado falta los recursos económicos en el momento actual, es decir, hay una dificultad innegable para todas las administraciones, pero pienso que con los recursos existentes, simplemente reordenándolos, se podría intentar poner en marcha el instituto.
aunque fuera mediante la colaboración de las entidades y científicos que ya están trabajando en este campo. Creo que probablemente en estos momentos el Ministerio de Ciencia e Innovación no tenga una decisión clara o tomada claramente en relación a la procedencia de apoyar este nuevo instituto. ¿Por qué? Pues porque probablemente desde los otros organismos dependientes del Estado, como puede ser el Instituto Geográfico Nacional o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues se puede plantear que ya existe investigación vulcanológica en esos ámbitos. Yo por eso creo que lo que es estratégico es que hagamos confluir a todos los organismos y que nadie vea como una amenaza la existencia de un Instituto Vulcanológico de Canarias. ¿Y eso quién lo tiene que liderar? Si el Instituto Vulcanológico de Canarias, en la concepción que tenemos nosotros, que debe ser una gran infraestructura española al servicio de investigación vulcanológica, lo debe liderar el Estado con el apoyo, lógicamente, del Gobierno de Canarias. Y para eso, por eso pensamos que tienen que confluir los esfuerzos que estén haciendo los organismos dependientes del Estado junto con los organismos dependientes de la comunidad autónoma, o en este caso el Cabildo de Tenerife, que ha sido el promotor inicial. ¿Hay algunos centros de investigación que ya existen que les molesta la aparición del Instituto Vulcanológico? Yo no creo que sea tanto que le moleste como que probablemente no se haya definido exactamente cómo encaja en el conjunto del sistema, digamos, de ciencia y tecnología, además en su ámbito sectorial. Probablemente sería necesario pues también hacer unos ciertos esfuerzos, digamos, de didáctica para transmitir que lo que se plantea es dotar a la investigación vulcanológica española de mejores recursos y que el sitio idóneo para hacerlo es justamente en Canarias. De esa manera creo que podremos contar con el apoyo del conjunto de la comunidad científica en el ámbito de la vulcanología para ponerlo en marcha, y creo que de esa manera será muchísimo más sencillo conseguir el apoyo decidido del Ministerio de Ciencia e Innovación, y desde luego el del Gobierno de Canarias pues está garantizado, porque estamos convencidos de que esto tiene que ser así. ¿Sabe usted perfectamente que todo esto viene de una crisis volcánica? ¿Cree usted que hará falta una crisis parecida para que se termine de activar este instituto? Bueno, aquí creo que debemos de distinguir lo que es un centro para la gestión de riesgos de lo que es un centro de investigación. Indudablemente la investigación puede mejorar la gestión de los riesgos, pero y eso es una cuestión importante, tenemos que definir ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que hacer primordialmente el Instituto de Vulcanológico de Canarias? Si estamos hablando de investigación vulcanológica, su función principal no es la gestión de riesgo, y la gestión de riesgo hay que hacerla a través de otros instrumentos. Indudablemente, una región con vulcanismo activo tiene que tener un sistema de gestión de riesgo, y las entidades que se encarguen de esa gestión de riesgo pues tendrán que tomar en consideración toda la información que los científicos vayan proporcionando. Si lo que planteamos es una entidad cuyo propósito principal sea la gestión de riesgos, pues entonces estamos hablando ya de otro esquema. ¿Por qué ese asunto no está definido? Justamente creo que uno de los problemas que tenemos en estos momentos es no tener totalmente claro cuál es el foco principal del instituto. Básicamente aquí hay varios departamentos implicados, tanto en la Administración Autonómica como en la Administración General del Estado. Si estamos hablando de investigación, básicamente le compete al Ministerio de Ciencia e Innovación, con los centros de investigación que dependen del mismo, y a el Gobierno de Canarias, en el caso del Gobierno de Canarias, a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Si estamos hablando de gestión de riesgo, ya son otros departamentos. En el caso concreto de gestión de riesgo la lleva el Instituto Geográfico Nacional, que depende del Ministerio de Fomento. Entonces, bueno, tenemos que tener una imagen clara de para qué queremos el Instituto Vulcanológico. El planteamiento que hago yo desde mi ámbito de responsabilidad, que es el de la investigación en Canarias, es que la investigación vulcanológica española debe de apoyarse en Canarias, es decir, debe apoyarse en Canarias y debe de sustentarse principalmente en Canarias, porque es una región con vulcanismo activo, y que aquí tienen que confluir los esfuerzos de todas las entidades del Estado y de la comunidad autónoma. Ahora, si el planteamiento es hacer un instituto centrado especialmente en la gestión de riesgos, bueno, pues entonces a lo mejor tendrían que ser otros departamentos los que planteen
qué esquema y qué organización tiene que tener, y después veríamos cómo los departamentos que nos dedicamos a la investigación apoyamos la labor de ese centro. Bueno, es luego un asunto apasionante el Instituto Vulcanológico, entre otras cuestiones porque vivimos en una tierra volcánica, pero me gustaría en los últimos minutos dedicar tiempo también a un asunto que molesta mucho a los espectadores. Ya sabemos que desde su agencia se ha hecho un esfuerzo importante por llevar la TDT, la televisión, a todos los hogares, pero hay mucha gente todavía molesta porque da la sensación de que esta tecnología, eso evidentemente no es culpa de ustedes, no termina de fraguar, molesta a muchas personas que se vaya la señal. ¿Hemos dado un paso atrás con la TDT? No, hemos dado un paso adelante. Lo que pasa es que ha cambiado absolutamente. Estábamos acostumbrados a un modelo de televisión en el que la televisión era muy estática en cuanto a su formato. A su formato quiere decir un terminal de televisión de hace 30 años era muy parecido a un terminal de televisión de hace 2 años. Si intentamos llevarlo a otro ámbito tecnológico, por ejemplo el de la informática personal, pues vemos que el cambio ha sido fulgurante en los últimos años. No hablamos ya de teléfonos móviles y demás. Entonces, lo que ha pasado en el ámbito de la televisión es que el modelo ha cambiado radicalmente. Entonces tenemos ahora un sistema de televisión mucho más avanzado que tiene sus debilidades. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene la ventaja de que tenemos muchas más canales, tiene la posibilidad de tener interactividad, puedes tener una calidad de imagen muy buena, pero por otro lado tenemos una serie también de desventajas, entre comillas. Y ¿O se ve perfecta o no se ve? O se ve perfecta o no se ve, la tecnología cambia rápido y vamos a estar sometidos a las actualizaciones tecnológicas como nos está pasando en el ámbito de la informática. Es decir, a nadie le extraña que con cierta frecuencia pues salgan nuevos teléfonos móviles o que salgan nuevos ordenadores, nuevos modelos de ordenadores. Es decir, hay ámbitos en los que la evolución tecnológica es muy familiar y prácticamente hemos nacido con ella. En el caso de la televisión no, en el caso de la televisión realmente estamos acostumbrados a que el mismo receptor nos sirviera durante muchísimos años. Ha cambiado, ¿por qué? Porque básicamente el sector de la televisión ha introducido en su comercialización masiva los avances tecnológicos de los últimos años. Pero usted que es un ingeniero de telecomunicaciones, ¿tenemos que mejorar todavía esta tecnología? ¿No está del todo pulida? La tecnología siempre se puede mejorar, afortunadamente. Eso le da trabajo a los científicos, a los ingenieros, ¿no? La tecnología siempre irá mejorando, pero la tecnología estaba madura y está madura para el despliegue que se ha realizado. Lo que no puede asegurar la tecnología es una cobertura totalmente universal de la totalidad de las cadenas por una serie de problemas técnicos, y entonces justamente ahí es donde los programas públicos tienen que incidir para asegurar que un servicio que de facto en España está considerado como un servicio prácticamente universal, pues que no nos encontremos en que la evolución tecnológica, que es buena para casi todo el mundo, pues nos cree colectivos de ciudadanos a las que está perjudicando. ¿Qué porcentaje de la población canaria no tiene acceso a la banda ancha? Bueno, pues en el caso de Canarias tenemos una situación en línea con la media española, pero en la que empezamos a tener unos datos que nos preocupan. En primer lugar hay que definir banda ancha. Normalmente por banda ancha se entiende 2 megabits por segundo, lo cual ya es una velocidad pues que no es tan elevada. Tenemos una cobertura de banda ancha un poquito por debajo de la media española, por primera vez. Hasta ahora siempre habíamos estado algo por encima de la media española. Y esto es algo que nos llama que hace que estemos preocupados. ¿Y a qué se debe? Pues se debe básicamente a que en Canarias existen sobrecostes para operar en el sector de las telecomunicaciones, como pasa en otros sectores, como puede pasar en el sector eléctrico, en el sector del transporte. Entonces, pues tenemos una situación en la que mientras se utilizó la planta, es decir, las infraestructuras de telecomunicaciones que provenían básicamente del sistema de telefonía convencional de toda la vida, de la telefonía fija, pues no sé, y con velocidades no muy elevadas, realmente hemos tenido unos niveles de cobertura pues muy buenos. En el momento en que las velocidades han empezado a subir, nos hemos empezado a encontrar en que las velocidades superiores no
entran en Canarias al mismo ritmo que entran en otras regiones. Y encima ahora mismo ya nos estamos dando cuenta de que incluso en las penetraciones, digamos, en las estadísticas globales, empezamos a perder ese primer puesto, esos primeros puestos que teníamos, y ahora estamos un poquito por debajo de la media española. Tenemos un problema de sobrecoste en las telecomunicaciones, como lo tenemos en otros sectores. Ese problema no se ha puesto de manifiesto hasta muy recientemente, y por eso es necesario que la legislación prevea las medidas correctoras para situar a Canarias en una situación de equivalencia a la de otras comunidades autónomas. Ahora que se dedica usted exclusivamente a la gestión, ¿echa de menos las clases universitarias? Pues sí, echo de menos las clases universitarias, las ecuaciones. De vez en cuando me pongo con mis libros para intentar recordarlas y que no se me vayan a olvidar. Y sí, yo creo que las personas que nos hemos dedicado pues a la investigación y a la docencia, pues es algo que siempre llevamos dentro, independientemente del ámbito en el que estemos trabajando. Esto va tan rápido que cuando vuelva le va a costar, ¿eh? Sí, voy a tener que hacer un curso intensivo de reciclaje. Bueno, procuro en todo caso de mantenerme al día, pues eso, en mi tiempo libre, pues documentándome. La responsabilidad de gestión que tengo, pues tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la innovación, y eso pues también facilita que me pueda documentar. Muy bien. Juan Ruiz, director de la Agencia Canaria de Investigación, gracias por su visita a 30 minutos. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que ahora la programación de Televisión Canaria continúa. Les invitamos a seguir con nosotros. Que tengan un buen día.